un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Molina, gracias por estar aquí, un nuevo episodio de Lo que queda del día. Te invitamos a suscribirte a través de Spotify y a dejarnos tus comentarios. Vamos con el episodio de hoy. Está Ulises Aldea en las grabaciones, partimos. En este episodio hablamos de lo que queda del gobierno del presidente Gabriel Boric, cuál es el legado tanto de la figura presidencial como de su administración y qué preguntas deja abierta para la izquierda en Chile y en otros lugares del mundo. Además, vamos a estar con la información desde el Congreso. Jorge Fenosa Cuellar cuenta cómo se negociaron las directivas de la Cámara y cómo quedan pendientes las del Senado, y además algo de clima. Todo eso en este episodio. Primero, es llamativo que al presidente Gabriel Boric le toca asumir en un contexto muy convulso del país. Estaban ocurriendo al menos 3 procesos a la vez. Un proceso constitucional, las consecuencias de la pandemia en términos de cómo nos relacionábamos con los otros, en términos económicos, y también harta movilización social al calor del estallido. Y lo digo eso porque le toca entregar el mandato en otro momento convulso, pero en términos globales, donde el orden geopolítico en el que estábamos habitando hoy día está tenso, hay guerras que se están iniciando, el país está tensionado a tomar ciertas posiciones, estamos en una tensión con Estados Unidos, está China como un actor importante. Entonces, parto por decir que es un gobierno que le toca asumir en un contexto de harto movimiento en el país y le toca entregar el poder también en un momento de harto movimiento y por tanto de incertezas que son parte de ese escenario. Y sobre los logros, yo diría que este es un gobierno con logros muy concretos que uno puede mirar a fin de mes en la vida de las personas. Estamos hablando del aumento histórico en las pensiones, el aumento en el sueldo mínimo, la disminución de las jornadas laborales que se está empezando a implementar, el pago efectivo de pensiones de alimento, que para muchas madres jefas de hogar ha significado un asunto fundamental de justicia y para llegar a fin de mes, el royalty que muchos alcaldes y alcaldesas lo ven y que lo han podido distribuir en materias de seguridad, los mismos y las mismas lo dicen, pero también, y creo que porque hay que hacer un balance equilibrado, también de expectativas que no se lograron y que tiene que ver justamente por el contexto en que se desarrolla el programa presidencial y se propone al país, un momento de una situación posible de cambios constitucionales, y también por la dificultad que no solo le toca al presidente Gabriel Boric, sino a presidentes anteriores, de gobernar con minoría en el Congreso. Y ahí hablamos, por ejemplo, de no haber podido sacar adelante el fin al CADE, que es una bandera, uno podría decir, histórica, vinculada a la trayectoria política del presidente. Y por poner un ejemplo, hay otros, desde luego Sala Cuna o la reforma tributaria, que inicialmente significa un deterioro en la estrategia inicial de gobierno. Entonces, diría que le toca gobernar en tiempos convulsos en el país y entregarlo el gobierno en momentos convulsos en el mundo, y que uno puede ver logros concretos en el día a día, en el bolsillo de muchas familias de Chile, y también deuda en varias expectativas que uno las puede explicar por distintos motivos. Así es. Ahora, Camila Miranda, yo creo que uno podría decir fácilmente que prácticamente todos los gobiernos se asumen en tiempos convulsos, porque parece que los tiempos convulsos fueran la tónica, por lo menos, de la época, de los tiempos que vivimos. Tú describes algunas de las políticas logradas, algunas de las cuestiones que quedan al debe, pero más allá de los logros o las deudas, hay una especie de relato que construye cada gobierno, ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión de que el relato del presidente Gabriel Boric como figura queda más o menos claro, que es uno de aprendizaje, ¿no? De flexibilización, de conversar dentro de las diferencias, que naturalmente era algo que traía Boric antes de la presidencia, pero que se profundiza durante el ciclo presidencial, y la opinión pública lo ve muy claro, ¿no es cierto? Este es un presidente que dice yo me equivoqué, por ejemplo, cuando es necesario, que pide disculpas, en fin. Es menos claro el relato del gobierno. ¿Cuál crees tú que es la historia del gobierno? ¿Es la de un gobierno que
que queda atrapado por las circunstancias iniciales, que eran muy difíciles, ¿no? El proceso constituyente, la pandemia, en fin. ¿Cuál sería, en tu opinión, el relato de este gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio? Sí, me atrevo a comentarte un poco respecto al presidente. Yo creo que lo que queda claro es que es una figura profundamente democrática, y en eso uno puede incorporar algunos de los atributos que tú decías respecto a la capacidad de reconocer errores, estar abierto a discutir con otros, a plantearse abiertamente hacia el país. Entonces yo eso lo identifico en un perfil profundamente democrático, que puede tener trayectorias de aprendizaje, por supuesto, pero lo circunscribo ahí también por que le tocó tomar posiciones complejas a nivel internacional y se guió activamente, sin distinguir necesariamente con colores políticos de los países, con la democracia. Y respecto del gobierno, y esto el presidente hace algunos días en una entrevista lo señalaba, uno de los momentos más críticos en términos de la posibilidad de construir un relato, de llevar adelante una estrategia, es el resultado del 4 de septiembre del primer proceso constitucional, que marca un giro, ya que se había definido una estrategia vinculada con implementar los compromisos programáticos con un nuevo texto constitucional, ¿cierto? Y eso implica perder una fuerza que todos los gobiernos tienen al inicio de la expectativa ciudadana y la confianza inicial de empujar en ese momento esos compromisos, y esa fuerza se va, por supuesto, diluyendo, y luego con ese resultado la correlación de fuerzas, que uno dice la fuerza que tienen distintos sectores políticos cambia por completo y cambia el escenario. Y también cambia las prioridades ciudadanas declaradas, o sea, la seguridad toma un papel central. Entonces creo que ese es un momento muy, muy, muy sustantivo para entender y calibrar también el gobierno, y por tanto el gobierno tiene varias veces durante los 4 años que ajustar. Y bueno, eso es parte de gobernar, ¿cierto? Ajustar, ir así como si fuera un barco que hay que ir navegando, teniendo que tomar decisiones según cómo va cambiando el clima, el viento, las olas, ¿cierto? Y le toca al gobierno entonces en ese momento tener que hacer un giro, recalibrar bastante importante para llevar adelante los años que sigue. Así se instala la idea, no sé si la instala en la ciudadanía, pero al menos se tratan de hablar de 3 tipos de seguridades. Una seguridad propiamente tal como la entendemos, es una seguridad social vinculada, por ejemplo, con los temas de las pensiones, las 40 horas, y en ese relato tratan de circunscribir un nuevo momento, ¿cierto? Entonces creo que ese es un momento como muy significativo y clave para revisar el gobierno en su primer momento entre expectativas y lo que logra haciendo el ejercicio de gobernar, concretar como cambios para las personas. Ya, o sea, pero de alguna manera queda definido por este cambio de escenario. Es como que se lo elige para un escenario y aparece cuando comienza, digamos, el gobierno, o a poco andar del gobierno, en uno completamente distinto. Finalmente, Camila, para la izquierda chilena, este es un gobierno de izquierda, ¿qué preguntas, qué debates estratégicos deja abierto esta experiencia de gobierno? A ver, primero muestra la posibilidad real de hacer un gobierno de izquierda en un contexto moderno y dentro de las reglas institucionales y la democracia. Que lamentablemente muchos ejemplos que se suelen usar sobre las experiencias de izquierda devienen en modelos autoritarios o tienen muchos vicios de corrupción que, a mi parecer, aquí como lo dice el presidente en su despedida el fin de semana, me voy con la frente en alto y las manos limpias, expone que es posible entonces gobernar desde ideas de izquierda que tienen que ver con seguridad social, es decir, que las personas tengan buenas pensiones. Entonces eso es a mi parecer, una demostración importante y una señal también a otras izquierdas de que es posible el camino democrático, que no es sencillo, que se requiere construir mayoría, y creo que ese es otro aprendizaje, que es no solo mayoría política, de construir alianza política con otros partidos, que también fue un ejercicio difícil. El gobierno sale electo sin una coalición y gobierna con otros partidos y va construyendo en el gobernar esa coalición. Pero tener mayoría implica que las personas te apoyen en cambios significativos. Entonces, cuando las demandas de la ciudadanía no necesariamente la ciudadanía percibe que tienen respuesta, aunque uno pueda decir mejoramos los números porque se mejoraron en muchas materias, ahí hay un dilema que resolver, ¿cierto? De cómo logra
transmitir eso, y eso significa construir en la sociedad que hoy día tenemos, como es Chile, y estar activos los partidos políticos ahí, las organizaciones sociales. Entonces, construir mayoría es un desafío muy importante y un desafío que no solo tenemos en la izquierda, sino todo sector que se proponga gobernar. Justamente un déficit tiene que ver con tener mayoría o no en el Parlamento, y es importante para cumplir las promesas que se le hacen a las personas, porque si no se genera una frustración que es muy comprensible, ¿cierto? Uno te hace una campaña con una promesa y luego que se tiene el poder no se cumple, eso va minando un poco la confianza en las instituciones. Sería que esos son dos grandes aprendizajes: se puede hacer gobiernos de izquierda democráticos y que se requiera activamente construir mayoría, y eso se hace con las personas, dónde están sus problemas, sus preocupaciones, y ahí los partidos de izquierda y de todo el sector tienen un desafío sumamente importante. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Nos vamos al Congreso, como es habitual a esta hora. El contacto es con el periodista Jorge Espinosa Cuéllar, que nos cuenta cómo se está organizando allí el cambio de mando, pero en las mesas directivas del Senado y de la Cámara. Hay acuerdo entre la centroizquierda y el PDG para la Cámara Baja, y en el Senado todavía hay incógnitas por despejar. ¿Cuán sorprendente es este primer acuerdo para la mesa directiva de la Cámara? Se lo vamos a preguntar a Jorge Espinosa Cuéllar. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Hola, Paula. Muy bien, muy buenas tardes. Lo primero que podemos decir es que todo indica hasta ahora que el primer presidente o la primera presidenta de la próxima legislatura, que comienza el miércoles, va a ser del Partido de la Gente, porque esta tarde ya se confirmó públicamente un acuerdo entre el actual oficialismo más la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, en virtud del cual ya se estarían distribuyendo los próximos 4 años la presidencia de la corporación. No se ha entregado todavía el detalle, pero lo que se sabía hasta hace poco rato era que el PDG iba a encabezar la Cámara el primer año, es decir, y el cuarto. Y el bloque de socialismo democrático iba a conducir el segundo y el tercero. Las reuniones se han estado sucediendo, o sea, reuniones y conversaciones. Hace algún rato estaban reunidos en la sede del Partido Socialista algunos representantes de bancada de manera presencial, otros porque están en sus respectivos distritos de manera remota, en forma telemática, y de ese modo el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría, confirmó lo que ya era casi un hecho, que el acuerdo con el PDG está sellado. Se ha logrado un muy buen acuerdo entre nosotros, la Democracia Cristiana, el PDG y por supuesto también el actual oficialismo. Mucha generosidad, mucho ánimo de construir, mucho ánimo de respetar sin ningún tipo de vetos ni a partidos ni a personas. Creo que es el espíritu que debe imperar en nuestro país y jamás volver a un espíritu o a una mirada divisionista. Tenemos la voluntad de que esto pueda promover gobernabilidad en la Cámara de Diputadas y Diputados. Claro, hay interés particularmente entre los partidos del mundo de la izquierda de efectivamente mantener un acuerdo o sellar, como tendría que ocurrir el miércoles con los 14 votos de los diputados del PDG, para no quedarse completamente fuera de cualquier oportunidad, cualquier opción de conducir los destinos de la corporación y arriesgarse de ese modo a retrocesos en los que en el progresismo dicen han avanzado. Así es que todo indica que el PDG, algunos dicen Pamela Giles, pero ella misma ha señalado públicamente que no tiene interés, que a ella no le sirve, no le conviene y que no quiere. Pero podría ser eventualmente la próxima presidenta de la Cámara y estar ahí en la ceremonia del Congreso Pleno el miércoles a mediodía, cuando el presidente Boric le entregue al futuro presidente, o en este caso futura presidenta del Senado, la manda para que ella se la coloque al presidente que va a asumir José Antonio Kast el próximo día miércoles. Jorge, una pregunta, sí. Y una pregunta y un comentario, porque en la Cámara no hay bloque con mayoría propia, ¿no es cierto? Y por lo tanto se necesitaba algún tipo de acuerdo. En general, cuando se habló del PDG,
yo creo que los pronósticos apuntaban a que era más fácil que negociara con la derecha, ¿no es cierto? Eso era lo que parecía como más probable. Sin embargo, se ha dado finalmente el primer acuerdo del PDG en el Congreso, digamos, con este grupo de parlamentarios bisagra, de alguna manera, es con el oficialismo. Eso sorprende, con el actual oficialismo, futura oposición, después del 11. Pero además, de alguna manera, lo que gana cada uno es, desde el PDG, la presidencia del primer año y las comisiones parlamentarias, y el oficialismo impide que la derecha controle la Cámara justo al inicio del gobierno de Kast, que es cuando más impulso tiene un gobierno, ¿no es cierto? En el arranque, digamos. Eso es lo que está consiguiendo el oficialismo con este acuerdo. Claro, y el tema del PDG es bien interesante analizarlo porque, claro, como lo recalcan bastante bien, ninguno de los dos bloques tiene la mayoría suficiente. A la derecha le faltaban 2. Y eventualmente, si sumaban al PDG, claro, podían conducir la corporación los próximos 4 años. Pero desde la derecha vetaron algunos nombres del PDG. No querían por ningún motivo que algunos con nombre y apellido pudieran asumir la presidencia, y el PDG dijo ya, ok, con la derecha no nos vamos a entender, vamos a tratar de llegar a un acuerdo con nosotros, digamos, con el socialismo democrático, con la democracia cristiana, con el progresismo, ligado al oficialismo en este caso, y eso es lo que está cuajando en este momento. Ahora, hay dudas porque se sabe que dentro de la bancada del PDG, que son 14 diputados, hay algunos que tienen un perfil netamente de derecha y que les gustaría ver primero que voten efectivamente por la candidata que ellos mismos van a presentar, pero que después también ratifiquen con el mismo voto, con el mismo entusiasmo, si se quiere, el resto de la integración de la mesa, que también deberían ser de centro izquierda y no de derecha. Eso habrá que verlo. Por eso se demoró en llegar a este acuerdo, porque había algunas dudas respecto de que se pudiera comprometer la palabra de los 14, y bueno, esta tarde se ha ratificado que el acuerdo ya se llegó, ya se alcanzó, pero se tiene que materializar el miércoles. Y se podría eventualmente definir por 2 votos o por 1, dependiendo de si hay alguna fuga, pero todo indica que con 79 sufragios el bloque de centro izquierda más el PDG va a asumir la conducción de la Cámara, reitero, si es que no sucede nada extraordinario, algo que debemos decir en el Congreso suele ocurrir. No se puede descartar. Cosas extraordinarias, claro, ¿cuántas veces se cayó un acuerdo? Se cayó, estaba casi listo, alguien no firma en el último minuto, sí, pues. El último presidente fue electo por una tómbola, o sea... en eso estamos, digamos. Eso fue lo que ocurrió, claro. Bueno, okay. Eso con la Cámara, que va a renovarse el miércoles en la mañana, simultáneamente a lo que va a hacer también el Senado, donde van a asumir los nuevos parlamentarios, los que ganaron las elecciones o los que se mantienen desde 4 años atrás, y se tiene que elegir también a la nueva mesa. Todo indica a que hay un acuerdo más amplio entre los 2 grandes bloques. Recordemos que en el Senado no hay PDG, así que los 2 grandes bloques han explorado un acuerdo, y todo indica que la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, va a ser quien le va a poner la banda presidencial a José Antonio Kast en la ceremonia que se va a desarrollar a mediodía. Fíjate que nadie quiere decir públicamente que el acuerdo ya está listo, que el acuerdo está sellado, nadie le quiere confirmar. De hecho, los interesados han eludido el tema pese a que se les ha preguntado. Pero hoy fue la última sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, que encabeza la senadora de RN, Paulina Núñez, y junto con despedirla con la entrega de una campana, que es el símbolo que se le entrega a los presidentes de comisiones cuando terminan su ejercicio, ella hizo la siguiente reflexión. Cada vez que me ha tocado presidir alguna instancia o llegar a formar parte de un grupo, me preocupo mucho de escucharlos a todos. Yo creo que si alguien lidera algo creyendo que va a ser pasando por encima, difícilmente uno puede traducir que en el Congreso o en el Parlamento parlamentamos, y por lo tanto es vital que cuando uno, por ejemplo, recibe una iniciativa, al menos se vote, ¿no? Al menos se ponga en tabla.
Y yo creo que esa es la política, el que entendamos que aquí los espacios son de la ciudadanía a través de sus representantes, pero por lo tanto son de todos. Ahí estaba Paulina Núñez, posible nueva presidenta del Senado a partir del miércoles, en un acuerdo que se configuraría con 3 presidencias, es decir, 3 periodos, 3 años para la derecha y uno, el tercero, para la izquierda, en este caso, para el Partido Socialista. No están del todo conformes en, por ejemplo, el PPD, donde también aspiran a presidir la corporación, pero lo que a ellos les interesa, así lo han dicho públicamente también, es que si las fuerzas son más o menos equilibradas en el Senado, bueno, que haya 2 años para la derecha y 2 años para la izquierda, cosa que hasta ahora no ha podido ver humo blanco. Ahora, hay unos asuntos pendientes, como bien decías en el enunciado de este despacho, Paula, porque una incógnita es más bien político-jurídica, ¿verdad? Que es en qué condiciones está en este momento el diputado desaforado y senador electo Miguel Ángel Calisto, ¿verdad? Exacto. Así es que eso se va a despejar el miércoles. Él ha sido invitado y ha participado, de hecho, en todas las charlas, las jornadas de inducción a los nuevos senadores. De hecho, han coordinado con él dónde va a estar su oficina, en fin. Todo indica que debería asumir. Ahora, no es 100% seguro que vaya a poder votar en la elección o en las elecciones o las votaciones que vengan, por su situación de estar desaforado. Ahora, si recordamos estrictamente, la notificación de desafuero llegó desde el Poder Judicial a la Cámara. Uno podría decir no ha llegado nada al Senado, porque hasta ahora el diputado Calisto no ha asumido como senador. Hay una situación ahí que está todavía en la nebulosa. Esa es una de las incógnitas que se tiene que despejar, aunque reitero, desde el entorno de Miguel Ángel Calisto dicen que no hay ningún problema y que va a asumir. Y lo otro que se tiene que despejar es algo muy importante en la interna, ¿verdad?, del Senado. A lo mejor para la gente suena un poco más distante, pero se trata de la Secretaría General de la Corporación, porque Raúl Guzmán termina su ejercicio mañana, formalmente, así lo determinó la Comisión de Constitución, que interpretó cuál es la situación jurídico-reglamentaria, en este caso de Raúl Guzmán, y hay consenso de que termina mañana. ¿Y qué pasa el miércoles? Bueno, se tiene que activar la sucesión, y en este caso sería el funcionario Julio Cámara, que es el jefe de los secretarios de comisiones, quien asumiría en la sesión del Senado del miércoles, y con él se estaría desarrollando esa sesión donde el senador de RN, Manuel José Osandón, actual presidente, tomaría juramento a los nuevos parlamentarios y después se procedería a elegir a la nueva mesa. Pero la situación de Raúl Guzmán no hay que descartarla completamente, porque eventualmente la Comisión de Régimen Interno podría proponerlo como candidato para continuar, en cuyo caso tendría que ratificarlo la sala del Senado por mayoría absoluta, y eventualmente se puede llamar a un concurso, pero la situación en este momento está pendiente. Eso irritó bastante al senador de Evópolis, Luciano Cruz Coque, quien cuestionó la imagen que está dando precisamente la corporación al dejar este asunto todavía en el aire. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que el día 11 de marzo va a haber una disputa que no va a estar resuelta con el secretario general y con todos los cargos que de ahí para abajo deben concurrir. Eventualmente vamos a tener 2 secretarios generales para el día en que el presidente Boric saliente le entrega el mando al presidente Kast. ¿Eso es lo que le ofrece el Senado a la República? Bueno, ahí está la situación de la Secretaría General del Senado, que está pendiente, se tiene que resolver precisamente de aquí al miércoles, por lo menos para la sesión de ese día, y el miércoles vamos a ver cuál será el mecanismo que utilizará la corporación para confirmar o llamar a concurso a un secretario general. Todo esto, Paula, que hemos contado, depende, por cierto, de las cosas que puedan estar controladas
o eventualmente de las cosas que no se controlen, como por ejemplo que un parlamentario no pueda ir el miércoles a asumir porque tenga alguna situación médica, que asuma después. En fin, la situación que hay hasta ahora es la que te acabo de contar. Ya, eso es lo que está pasando, mucho más enredado el panorama en el Senado. ¿Y crees, cortito Jorge, que se podría dar el escenario que está describiendo el senador Cruz Coque? O sea, que llegue el nuevo gobierno y que no esté claro allí qué va a pasar con las mesas directivas. Y bueno, reiteramos la idea. Así como para el oficialismo hoy es importante generar una mesa directiva de oposición para precisamente un gobierno que llega con el arranque, el ímpetu, la fuerza, la energía, la luna de miel, como se llama, de los primeros meses para su contención, digamos. De la misma manera, para la derecha sería lo ideal tener un acuerdo que los favoreciera en el Senado, pero puede que eso no se alcance. Entonces, ¿realmente están en riesgo? Lo que está mira, no hay un riesgo en este momento por el acuerdo en la Cámara. Hay un acuerdo amplio, se supone, entre el oficialismo y la oposición en el Senado, pero a última hora cualquier cosa puede suceder. Y yo advierto, habrá que ver, porque si hay pese a que hay un acuerdo con el PDG, hay que ver que los 14 diputados que conforman la bancada estén poniendo los votos donde tienen que poner. Ahora, se supone que en la primera votación, digamos, para el primer año, no debería haber problema porque el presidente o la presidenta va a ser uno de los suyos. En el Senado se está tratando de replicar lo que se había hecho antes, de un acuerdo más bien amplio que le dé sostenibilidad en el tiempo. Pero bueno, yo lo pregunté la semana pasada, bueno, ¿cuándo se va a cortar el queque definitivamente? Dijeron lo más probable el miércoles en la mañana. Ya. Entonces esa es la fecha probable a la cual se está apostando dentro del Senado. En la Cámara ya el panorama claro, aunque hay que ver cuáles serán los nombres y si es efectivamente el nombre de Pamela Giles, pese a que hayan emitido estas declaraciones en un sentido opuesto. Jorge Espinosa lo seguirá contando todo desde el Congreso. Muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto, Pablo. Chao, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el ritmo del calentamiento global casi se ha duplicado desde el año 2015, de acuerdo a un estudio del Geophysical Research Letters. Esta, que es un estudio que aparece publicado por la revista Time en Estados Unidos, la nota la firma la reportera Simon Shah, apunta a que el objetivo del Acuerdo de París, de que el calentamiento no superara 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales antes del 2030, es más o menos difícil. Entre los años 1970 y 2015, la temperatura media global de la superficie tenía una tendencia estable. Aumentaba así, a un ritmo promedio de 0,2 grados Celsius cada década. Pero hacia 2015, plantea este estudio, eso cambia. Y en los últimos 10 años el planeta se ha estado calentando a un ritmo alrededor de 0,35 grados Celsius por década. Y aunque sabemos que esa es la tendencia, lo que el estudio nos entrega son los números. Los 10 años más calurosos que se registraron en la historia han ocurrido después del 2015, no antes de ese año. Y los últimos años son los que han batido los récords. 2023 y 2024 son los años más cálidos registrados en la Tierra desde que los estamos midiendo, desde estos registros. Las temperaturas globales superaron en promedio 1,5 grados Celsius el 2024. Ahora, no basta con que se supere el límite que ya se superó una vez, como el 2024. De acuerdo al Acuerdo Climático de París, eso no se tiene que exceder por un promedio de 20 años. Por lo tanto, si durante un año se supera, bueno, es una señal temprana de que eventualmente se puede repetir aquello, pero se necesita un promedio de 20 años. El impacto de este cambio climático se ha sentido en todo el mundo, desastres naturales que son más frecuentes, que son más intensos, e incluso la sensación de que la temperatura es cada vez un poco más alta. De acuerdo a un estudio de la semana pasada de la revista Nature, en promedio además el nivel del mar en las zonas costeras está más alto de lo que indican muchos mapas y modelos del mundo. O sea, ya hay muchísimas personas que están viviendo el aumento del nivel del mar. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.